porque yo doy clases y veo centroides. En tercer semestre doy tutoriales y ahí se ven centroides, o sea, les digo, no estoy presumiendo, sino les digo porque conozco la temática y sé que ahí se van esos temas. En cuarto semestre se vuelve a ver, pero ya como una aplicación. El centroide es cuando vemos, obtenemos, es casi lo mismo, pero como concepto y como comportamiento, ahí radica la diferencia. Entonces, en centroides vemos con áreas, acuérdense, centroides con áreas. El centro de gravedad y el centro de masa con volumen. Ahí está la diferencia. Bueno, aquí en mampostería vamos a obtener el centroide y el centro de gravedad. Entonces, bueno, no, el centroide no, nada más lo vimos como concepto, pero vamos a obtener el centro de gravedad y el centro de donde se concentra la carga. Y para que nosotros veamos la distancia, si hay una distancia, esa distancia, si nos acordamos de la fuerza de momentos, hay un brazo de palanca. Entonces, mientras más grande sea el brazo de palanca, mayor es el momento. Mientras más chico sea el brazo de palanca, menor es el momento. Momentos lo vimos en segundo semestre y en tercer semestre. Bueno, entonces, en función de eso, de lo que les acabo de comentar, vamos a ratificar el concepto para que se entienda bien esto. Y con esto doy por terminado el centro de gravedad, o sea, lo tienen que empezar. Acuérdense que es sacar el centroide de cada muro y obtener la distancia de X de Y. Llenan el cuadro con la distancia de X de Y de cada muro y pasan P. Entonces, si no han avanzado para la obtención del P, acuérdense que P es la carga, no PR. Ni PU. P es la carga neta. PU es la carga afectada con el factor de carga. Es decir, lo que obtuvimos de P lo multiplicamos por 1.4. Y PR es lo normativo, lo que obtenemos con la fórmula. ¿Sí? Entonces, para que vayan viendo la diferencia. Bueno, vamos a ver este video para ratificar lo que les estoy diciendo. Vamos a cortar el protocolo. En dos áreas del mismo valor. Recuerde, cualquier línea que pase sobre este punto debe dividir a la región en dos áreas del mismo valor. Centroide de área. Centro de masa. A menudo lo confundimos con el centro de gravedad. Y esto es porque estos dos lugares son el mismo punto dentro de un cuerpo cuando los campos gravitacionales son uniformes, como en el caso de la Tierra. Aquí tenemos un campo gravitacional uniforme, o que lo podemos considerar como uniforme para distancias pequeñas, es decir, para distancias relacionadas con nuestras dimensiones de cuerpo. Sin embargo, el centro de masa se define como la posición promedio de todas las partículas de masa que conforman el cuerpo. Para situaciones dentro de la Tierra, la diferencia entre estos dos conceptos radica en su aplicación, ya que el centro de gravedad es útil solo para la aplicación de la fuerza vertical del peso del cuerpo, en tanto que el centro de masa para un objeto rígido es el lugar donde podemos empujar el cuerpo en cualquier dirección, y este se mueve como si fuera una masa puntual. En especial, si se empuja verticalmente, tendríamos o estaríamos hablando del centro de gravedad. Para finalizar, concluiremos que el centro de área, el centro de masa y el centro de gravedad de un cuerpo son el mismo punto. Eso si un objeto tiene una densidad de masa uniforme y está expuesto a la acción de un campo gravitacional uniforme, como el campo terrestre cuando se está a la misma altura. Pero además tenga en cuenta que no necesariamente este punto tiene que estar dentro del cuerpo. Por ejemplo, en una esfera hueca, en un aro circular, en un neumático. Estos tienen su centro de gravedad o centro de masa, centroide de volumen, fuera del material del cuerpo.
A continuación te invito a que me acompañes a desarrollar en algunos ejercicios en donde mostramos la técnica para calcular la ubicación de este punto. A continuación, para ejemplificar el método, vamos a solucionar estos dos ejercicios que son del libro de Estática de Bedford, quinta edición. Es el ejercicio 734 y el ejercicio 735. Y nos vamos a ayudar aquí con estas tablas. Estas tablas contienen la información de los centroides en X y Y de las figuras planas. Entonces empezamos con el ejercicio 734, que nos pide calcular el centroide en X y en Y de esta figura, fíjense. Entonces esta es una figura compuesta. Si la descomponemos en figuras conocidas. Miremos las opciones. Fíjense que la descompuse en tres figuras. Esta que es un rectángulo de 3 de altura, 4 de base. Esta que es un triángulo, rectángulo. Y esta que es medio círculo. Y ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula nos dice que el centroide de toda esta figura compuesta en X es igual a la sumatoria de los X sub Y por los A sub Y sobre la sumatoria de las áreas. Es decir, para cada figura de estas debo obtener su X sub Y y su respectiva área. Pero con respecto a la referencia, aquí me dan la referencia, fíjense, el eje X, el eje Y. La referencia, el eje X queda en la base y el eje Y queda en la parte izquierda de toda la figura, fíjense. Bueno, y ahí están. Entonces ahora vamos a bautizar las figuras. Entonces el rectángulo lo vamos a llamar la figura número 1, al triángulo lo vamos a llamar la figura número 2 y al círculo lo vamos a llamar la figura número 3. Por conveniencia elaboramos una tabla de la siguiente manera. Aquí está nuestra tabla. Fijémonos. En la primera columna coloqué las figuras. 3 figuras porque aquí está, dividí en 3 figuras toda mi figura. El área de cada una de las figuras las voy a colocar acá, de la figura 1, de la 2, la 3. El X barra va a ser la distancia desde el eje Y hasta donde está el centroide de cada una de estas figuras. Ese es el X barra. El Y barra va a ser la distancia que hay desde el eje X hasta el centroide de cada una de estas figuras. Y luego voy a hacerle el producto. Área por X sub y área por Y sub y voy a colocar los resultados acá. Para armar esto, mire, la sumatoria de los X sub y por los A sub y, la sumatoria de los Y sub y por los A sub y también voy a hacerle para abajo la sumatoria de las áreas. Bueno, procedamos. La figura 1 es un rectángulo, ¿cierto? Fíjense que las medidas aquí están en pies. Pies se simboliza con FT. Y como es área, pues están a pies cuadrados. 3 de altura por 4 de base de la figura 1, 3 por 4, 12 pies cuadrados. Entonces aquí colocamos 12 y arriba ya hemos colocado que las dimensiones están en pies cuadrados. Para la figura 2 es un rectángulo. El área del rectángulo es la base 4, miren la base 4, por la altura. Si nos fijamos, esto es un círculo que tiene de radio 2 pies. Si el radio es 2, el diámetro es 4, pero el diámetro del círculo, fíjense, viene a ser la altura del triángulo. Entonces 4 por 4, 16. Base por altura sobre 2. 16 dividido en 2, 8. Entonces 8 pies cuadrados es el área del triángulo. Y la del círculo, recuerden que es pi radio al cuadrado. Pero como es solo medio círculo, entonces si lo hacemos acá, pi radio al cuadrado, medio círculo sobre 2. O sea que nos daría pi por el radio que son 2, obviamente pies, esto al cuadrado y todo esto sobre 2. Esto me daría pi por 4, no 2 al cuadrado 4, sobre 2, pues esto me daría 2pi sencillamente, 4 dividido en 2, 2pi. O sea que 2pi es el área del círculo. Y me conviene dejarlo indicado así como 2pi para no perder aproximación. Listo, ya están las áreas. Ahora los X barra. Entonces, el X barra de cada figura. Desde el eje Y hasta donde está el X, el centroide en X de la figura 1. Como la figura 1 es un rectángulo, pues no hay ni siquiera necesidad de ir aquí a las tablas, ¿cierto? Pero si yo viniera, no, es que no está tampoco. El centroide de un rectángulo pues está en la mitad de su base. Y si la base con respecto al eje Y, mire, mide 4, la mitad será 2. Quiere decir que el X barra es 2. Bueno, si lo simbolizamos, esta línea que está a 2 pies, mire, está a 2 pies del eje Y, o sea, esa es la coordenada en X, a 2 pies ahí. Esa línea es el centroide, entonces por eso colocamos 2 pies. Ahora, el triángulo. Como se trata de un triángulo rectángulo, fíjese, el ángulo recto está acá.
y aquí hay un ángulo agudo. Recuerden que el centroide de un triángulo rectángulo, o bueno, de cualquier triángulo, está a 1/3 parte del ángulo recto. Acá, a x tercios de su base. Ahí digamos, la base dividida en 3, ahí está el centroide, con respecto al ángulo recto. Pero como fíjense que el que está pegado al eje Y es el ángulo agudo, entonces con respecto al ángulo agudo está a 2/3 en la base. Quiere decir 2/3 de acá, miren 2/3 de acá, hacia la derecha, ahí va a estar el centroide en X. Esta línea va a ser el centroide en X. Como todo mide 4, 4 por 2/3. Entonces uno hace la operación aquí al lado, 4 por 2/3. Pues obviamente esto le da 8/3. Entonces acá voy a colocar que el centroide está a 8/3. Listo. Eso es con respecto al eje de referencia que es el eje Y. Me alejo 8/3 de pie y ahí encuentro el centroide. Listo. La figura 3. Esta figura, medio círculo, su centroide en X. Miren la tabla. Bueno, la tenía muy alejada. Entonces, fíjense que acá me dice centroide en X, centroide en Y. Pero miren las referencias. Estamos aquí para medio círculo. Fíjense cómo está puesto el círculo, ¿no? La parte del diámetro está horizontal, pero nosotros tenemos el diámetro vertical, mírenlo. Y necesitamos este centroide en X, o sea, necesito esta línea, miren. Necesito esta distancia, miren. El X de medio círculo respecto al eje Y. Aquí lo tengo, fíjense que en la figura me dan esta distancia, mire. La distancia de esta línea amarilla, que es el diámetro, hasta el centroide en X, mírenlo. Aquí está, mire. De esta base, que es el diámetro, hasta donde está el centroide, miren. Que aquí lo llaman un Y, pero porque la figura, mire cómo está. Está contraria o está a 90 grados de la que nosotros tenemos. Entonces, mientras para acá, para la gráfica, esto es un Y, para nosotros va a ser un X. Entonces miramos el Y acá, el Y barra, aquí está. El Y barra es 4R sobre 3pi. Quiere decir, esta distancia vale 4 veces el radio sobre 3 por pi. Listo. Pero esa, repito, es la distancia de acá, desde el diámetro hasta donde está el centroide. Pero yo lo necesito desde el eje Y. Entonces tendré que sumar 4 más esta porción de distancia. Bueno, de una vez calculémosla. Como el radio ya sabemos que son 2, entonces será 4 por 2, todo está en pies, ¿no? Sobre 3 por pi. 4 por 2, 8, entonces 8 sobre 3 pi. 8 sobre 3 pi. 8 sobre 3pi, aquí está mejor escrito, es la distancia de acá, desde el diámetro a donde está el centroide, y a eso le sumo 4. Entonces todo será ¿cuánto? 4 más 8 sobre 3pi. Lo dejo así indicado para no perder la aproximación. Y estos son los centroides en X. Mire, acabé de calcular todos los centroides en X. Ahora, para hallar los centroides en Y de cada una de las tres figuras, pues volví a hacer el diagrama acá porque el otro pues ya está saturado con dimensiones. Entonces volví a hacer el diagrama acá. Recuerden, vamos a hallar los centroides en Y, o sea, desde el eje X hasta qué altura encuentro cada uno de los centroides. Si empiezo por el rectángulo, pues